Muy bien, pues buenos días nuevamente, buenos días a todos. Y bueno, pues vamos a iniciar con el curso de Excel y vamos a continuar viendo lo que es la parte de los esquemas, que ya vimos la semana pasada lo que es subtotales. Hoy vamos a ver lo que son los esquemas y lo que son las tablas dinámicas. Muy bien, pues entonces para iniciar les voy a pedir que por favor abran el archivo, déjenme les digo cuál. Bueno, uno de los archivos que hemos trabajado desde la primera semana. Uno aquí donde hemos trabajado con unos archivos o datos más bien que importamos ahí de una página web donde teníamos ahí unos precios de la canasta básica. Y bueno, teníamos también este de histórico de precios del diésel. Y creo que habíamos hecho este también donde habíamos puesto algunas nombres de alumnos y unidades. Este último sí lo hicimos, no me acuerdo, jóvenes. ¿Sí lo tienen? Yo sí lo tengo, Inge. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí lo trabajamos. No recuerdo si en la primera sesión o en la segunda, pero por ahí lo habíamos trabajado. Entonces, bueno, debemos de tener este de precios de la canasta básica y este de donde teníamos capturado ahí unas calificaciones. Si en caso de que no lo tengamos, pues lo vamos tecleando ahí rápidamente, nada más ahí algunos cuantos datos, en el cual vamos a tener, no sé, unos 7 nombres de alumnos, calificaciones de 3 unidades, y lo que es el cálculo de lo que es un promedio. A este hoja de Excel le vamos a agregar al final, vamos a agregarle aquí una línea. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, lo que es el promedio y vamos a calcular los promedios de cada unidad. Entonces vamos a utilizar lo que es la función promedio, le voy a poner aquí igual y luego lo que es la función promedio y me va a calcular el promedio de todos los datos de la unidad 1. Lo cierro, el paréntesis de la función promedio, le doy enter y aquí me da el promedio de calificaciones. Esto para redondearlo vamos a reducir los decimales, le vamos a poner un decimal únicamente. Y luego para copiar, pues simplemente arrastramos hacia la derecha y tener lo que son los promedios de cada una de las unidades. Le voy a poner aquí que me ponga todos los bordes y un borde exterior grueso. Bueno, aquí promedio se me pone una O. Y entonces ya tenemos el promedio de cada unidad, ¿sí? Y lo que sería el promedio general de toda la clase. La semana pasada veíamos el tema de subtotales y al crear subtotales nos creaba un esquema. En ese esquema era un esquema de resumen donde podíamos ver los datos resumidos o los datos a detalle. En los datos resumidos veíamos únicamente lo que son los totales o los subtotales de cada columna o de cada renglón según la base de datos que nosotros estuviéramos realizando. Hay otra función, vámonos aquí a lo que es datos. Ok, entonces, bueno, es que estaba viendo que estaban pidiendo lo que es el link, pero ya lo pasaron, muy bien. Acuérdense que el link está en la descripción del grupo, ¿no? ¿No lo habíamos puesto ahí? A ver, información del grupo.
Ah, no, no lo pusimos ahí. Yo me lo pongo de una vez. Copiar información para unirse. Y bueno, aunque ya nada más, ya nos falta un solo este fin de semana y el próximo. Ahí en la descripción del grupo de WhatsApp, por ahí les puse para siguientes referencias lo que es el enlace para lo que es la reunión. Bueno. Bueno, entonces mencionábamos, con lo que es el subtotales, por aquí en el esquema, en la parte lateral izquierda, se nos ponían una serie de botoncitos donde podíamos mostrar todo el detalle u ocultar el detalle. Y cuando ocultábamos el detalle, veíamos únicamente los datos de resumen, es decir, los datos calculados o los subtotales, dependiendo de la función que fuéramos a utilizar, ya sea el promedio, o el máximo, o el mínimo, o la suma, o la cuenta, etcétera, etcétera. Pero habrá ocasiones en las que nosotros queramos agrupar esos datos de acuerdo a un interés que nosotros tengamos. Por ejemplo, en este primer ejemplo acá, muy básico, muy sencillo, tenemos un promedio y este promedio pues es el promedio de estas 3 calificaciones y me saca el promedio de cada uno de los alumnos, ¿sí? Y también aquí tenemos lo que es el promedio por cada una de las unidades. Aquí en el menú datos hemos utilizado la opción de subtotales, pero vemos que aquí tenemos otra opción que es agrupar y tenemos una opción que se llama autoesquema. Entonces yo voy a estar aquí en cualquier celda de mi tabla, le voy a dar a agrupar y le voy a poner la función autoesquema. Y una vez que le puse la función autoesquema, vean cómo me crea aquí un esquema automático, en el cual me crea aquí una serie de botoncitos, al igual como cuando usábamos la opción de subtotales. ¿Qué es esta parte del autoesquema o la agrupación de datos? Bueno, cuando nosotros usamos la función de autoesquema, el Excel analiza nuestro conjunto de datos, nuestra tabla o nuestra base de datos, y va a poner un botoncito donde vea que tengamos alguna sumatoria de diferentes celdas, ya sea por filas o por columnas. En el caso de aquí tenemos este botoncito del signo de menos para ocultar o mostrar un detalle. Y este nos lo puso en forma automática porque detectó que lo que es el promedio es la suma, o bueno, en este caso es la suma de estos 3 entre 3, es decir, para sacar el promedio. Entonces, detecta que este conjunto de datos de la columna C, D y E, que es donde tengo la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, tienen un significado y ese significado se basa ya sea en este promedio o si fuera la suma o si fuera sacar el máximo o si fuera sacar el mínimo, pero de este conjunto de datos me detecta Excel que estos datos se deben de agrupar. ¿Por qué? Porque la función que yo esté utilizando aquí me va a dar este resultado. Por lo tanto, me agrega este botoncito para poderlo ocultar o mostrar lo que es el detalle. De la misma forma, veo que aquí tengo otros 2 botoncitos y veo que me está agrupando los datos en esta parte lateral izquierda. Si yo le doy en el signo menos, me mostraría lo que es el promedio general y el promedio de cada una de las unidades. Ahora, tengo este signo de más para mostrar todo el detalle. Y esto también me lo pone en forma automática. ¿Por qué? Porque me detecta que en base a la función que yo utilicé aquí, que sea promedio, pues estos datos quiere decir que están relacionados y por lo tanto me los agrupa en función de la operación que yo estoy realizando aquí con lo que es el promedio. Si ya no me interesa tener estos datos agrupados, pues simplemente le doy desagrupar y puedo desagrupar por filas.
o puedo desagrupar por columnas. O le puedo poner simplemente a borrar esquema y me borra todo lo que son columnas y renglones. Entonces, esta es una forma en la cual yo aquí tengo una tablita muy chica, ¿verdad? En la cual nomás estoy mostrando calificaciones de 7 alumnos y calificaciones de 3 unidades con su promedio. Pero si estuviéramos trabajando con una base de datos muy grande, como la que trabajamos el sábado pasado del COVID, donde tenemos casi 1 millón de registros, si tuviéramos aquí, no sé, 30, 40 columnas y cada cierta cantidad de número de columnas tuviera yo algún cálculo, pues puedo agruparlo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo aquí tengo a lo mejor ventas mensuales de diferentes años y a lo mejor yo lo quiero agrupar por años o por trimestres o por cuatrimestres, ¿sí? Para ocultar ciertas columnas que no me interesa ver en forma detallada, pero que sí me interesa ver en forma de un resumen o de una agrupación de datos, ya sea por agrupando fechas por mes, por año, por cuatrimestre. Eso ya depende de mis necesidades. Y lo puedo hacer usando esta función de autoesquema. En el autoesquema, pues me va a detectar dónde yo tengo alguna sumatoria, dónde estoy calculando un promedio, y en base a las celdas que se está utilizando para realizar esos cálculos, es como agrupará esos datos. Y bueno, ya una vez que hicimos este primer ejercicio, muy básico, muy sencillo, por aquí también teníamos de los precios de la canasta básica, en el cual lo descargamos y vemos que teníamos esta pequeña tabla donde tenemos los precios precisamente de la canasta básica y que estos precios van en función de cierta categoría, como son abarrotes, abarrotes no comestibles, lo que son aves y carnes, cereales y tubérculos, lo que son frutas, verduras y hortalizas, granos y semillas, lo que es pescados y mariscos. Y aquí tenemos lo que son algunos totales, pero como esto lo descargamos, el total no viene calculado con una función, sino que viene directamente tecleado la cantidad de lo que es el total, porque así lo descargamos. Si yo quisiera agrupar esta información, quizás lo pudiera hacer manualmente según como yo lo quiera agrupar. Por ejemplo, yo quiero poner todo lo que es el grupo de lo que viene la serie de abarrotes y comestibles. Entonces yo selecciono todas las celdas en renglones y columnas que tiene que ver con lo que es abarrotes y comestibles. Sin tomar en cuenta lo que es el título del grupo y también sin tomar en cuenta lo que es el total. Entonces, lo selecciono, me voy a datos y luego en agrupar, y luego aquí le digo que me agrupe. Ahora me dice, ¿cómo lo quieres agrupar? ¿Por filas o columnas? En este caso que estoy mostrando, a lo mejor a mí lo que me interesa es agrupar por filas. ¿Por qué? Porque yo quiero que me muestre nada más el título de abarrotes comestibles y el total del precio de esos productos que engloban a esta categoría. Entonces yo lo voy a agrupar por filas y le doy aceptar. Entonces aquí tengo abarrotes comestibles, veo que ya me creó aquí un esquema y veo dentro del esquema qué es lo que me está agrupando. Si yo cierro este esquema, puedo ver que está el título de mi categoría, que es abarrotes comestibles,
y veo que tengo aquí lo que es únicamente el total. Y eso mismo puedo hacer con los demás. Entonces voy a seleccionar sin tomar en cuenta el total la siguiente categoría y les digo que lo voy a agrupar por filas. Lo ejecuto y ahí lo puedo agrupar. Y ya si quiero mostrar el detalle, pues ahí muestro el detalle. Entonces, esto puede ser muy funcional si yo lo tengo una base de datos muy extensa y en el cual yo quiero ocultar cierto grupo de datos en función de una categoría o de algún dato que sea repetitivo. Y ese dato repetitivo, pues yo lo puedo agrupar. O lo puedo agrupar en función de lo que yo quiera, ¿verdad? En función de mis necesidades. Y así, bueno, así lo puedo hacer con cada uno de ellos. Por ejemplo, ahorita quiero agrupar lo que es aves y cárnicos, lo agrupo, le pongo que sea por filas. Igual lo que es la parte de cereales y tubérculos, lo voy a agrupar, que sea por filas. Y lo mismo voy a hacer con las frutas. Lo digo que lo agrupe por filas y las puedo ir ocultando. Me falta este último de verduras y hortalizas. Vamos a seleccionarlo. De hecho, todavía me faltan otros. Lo agrupo. Le digo que sea por filas. Y luego oculto el detalle. Falta granos y semillas. Lo agrupamos también. Lo ocultamos. Hago lo mismo con pescados y mariscos. Y lo mismo vamos a hacer con salchichonería y lácteos. Lo agrupo por filas, oculto ese detalle. Y bueno, pues ahí lo tengo. Ya tengo lista mi base de datos y lo tengo agrupado por cada una de las categorías. Y ya si quiero ver una en específica, pues simplemente abro lo que es su detalle de los datos. De esta forma, me permite hacer o agrupar los datos para que yo de una manera un poco más eficiente vea lo que son esos totales o subtotales de cada categoría. Y cuando quiera ver lo que es el detalle, pues simplemente lo muestro. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto, jóvenes? No. No, ¿verdad? Está más o menos sencillo. Bueno, ahorita vamos a hacer aquí, en el archivo que les había pasado la semana pasada de ejercicios de subtotales, al final venían dos ejercicios que tienen que ver con esquemas. Vamos a realizarlos, son dos ejercicios, y luego empezamos a ver el tema de tablas dinámicas. Muy bien, entonces, este archivo que les pasé la semana pasada nos dice que realicemos un esquema en el cual queremos agrupar los ingresos y queremos poner también las deducciones. Y lo debemos de agrupar por columnas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues podemos hacer, a lo mejor a mí me interesa mostrar únicamente lo que es el total de los ingresos. Puedo hacer, quiero ocultar todos estos datos, le voy a poner a agrupar, pero en vez de agrupar por filas, le digo que me agrupe las columnas. Lo agrupo y así muestro únicamente ingresos. Y vamos a hacer lo mismo con las deducciones.
Entonces seleccionamos lo que es la columna del ISR, del IMSS, Fondo para el Retiro y la cuota sindical. Me voy a datos, al menú datos, le hago en agrupar y le digo que quiero agrupar por columnas. Y así ya tengo yo lo que es la parte de ingresos, deducciones y el total a pagar. Entonces, total ingresos, total deducciones. Ahora, yo quiero ver a qué se refiere con ese total de ingresos, quiero ver su detalle, quiero ver qué son los impuestos o conceptos que engloban la parte de los ingresos, pues simplemente le doy clic en el botón de mostrar detalle y ya veo los conceptos del cual se componen los ingresos. Y lo mismo pasa con lo que son las deducciones. Ahorita está oculto ese detalle de conceptos de las deducciones en el cual únicamente se muestra el total de esas deducciones. Pero yo quiero ver su detalle, pues nada más le doy clic aquí y ahora sí veo que la parte que corresponde al ISR, al IMSS, Fondo para el Retiro y la cuota sindical. Bastante sencillo. Muy bien, y luego por último, otro ejercicio que tiene que ver con lo que es, bueno, pues esta misma base de datos de nómina de una empresa. Y sobre el tema de esquemas, me dice que queremos agrupar los ingresos y las deducciones por columnas, pero también queremos agrupar esa nómina por cada sucursal. Entonces, si queremos agrupar por sucursal, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Porque yo veo que tengo aquí una sucursal que es centro y ya está ordenado, luego viene aquí jardines y luego viene lomas. En este caso, para que fuera más que me diera un mayor detalle de la información, quizás a mí me convendría insertar una fila antes de hacer lo que es el agrupamiento de los datos. A lo mejor a mí me conviene insertar aquí una fila y ponerle, por ejemplo, total, y esta es la sucursal, por ejemplo, del centro. Y luego hacer el cálculo del total del salario. Utilizo lo que es la herramienta, el icono para lo que es la sumatoria. Le doy un enter y aquí ya tengo el total. Entonces, los siguientes totales, pues simplemente arrastro y ahí tengo la suma de cada uno de ellos. Lo mismo puedo hacer aquí con lo que son las deducciones. Por ejemplo, voy a poner aquí lo que es la sumatoria. Correcto. Esto lo arrastro. Cada una de las sumatorias lo puedo ir haciendo una por una o la puedo hacer todas en conjunto. Muy bien, todo esto lo voy a poner en negritas para que resalte. Y a lo mejor me interesa también insertar aquí lo que es una fila para poner lo que es el total. Este es jardines. Le digo que me calcule la suma. Y puedo utilizar o arrastrar esto hacia la derecha. Y fíjense bien, aquí siempre que nosotros copiamos textos, celdas, ya sea en columnas o en filas,
Siempre después de copiar nos pone este pequeño icono con un menú desplegable con algunas opciones. Siempre que copiamos, cuando arrastramos alguna fórmula, se copia la fórmula, pero también se copia el formato de las celdas, ¿sí? Si yo lo dejo así por default, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas celdas que yo tengo en un color como poquito, ¿qué será? Como amarillito, naranja, se reemplazaría el color de las celdas en base al color de la primera celda. Pero si yo no quiero que se copie ese formato, veo que tengo este menú, este pequeño menú. Cuando se pone este icono, viene un menú y yo le voy a poner rellenar sin formato, ¿sí? Para que no me afecte el formato de esas celdas. Bueno, aquí me faltó una. Bueno, aquí le voy a poner, fíjense bien, aquí como no lo rellené, me pone el formato de la celda que copié. Entonces, por eso siempre es aconsejable poner rellenar sin formato para que no pierda el formato. Bueno, el formato de destino y el formato de origen, ¿verdad? Para que no pierda el formato de origen, pues, o de destino, utilizo esas opciones. Muy bien, entonces aquí lo voy a poner en negrita. Y luego aquí vamos a hacer también otro total, y este es total Lomas. Vamos a hacer aquí la sumatoria. Voy a arrastrar esta celda para copiar la fórmula que es la suma. Ahí la tengo. Y bueno, esto le voy a poner que me ponga, primeramente que me ponga todos los bordes, para que me ponga los bordes interiores, y le voy a poner borde exterior grueso. Y ahí está. Le doy clic aquí en el nombre de la fila, en este 4 en 68, para que se me seleccione toda la fila, y le pongo que me lo ponga en negritas. Muy bien, entonces aquí el problema nos decía que teníamos que agrupar los ingresos y las deducciones en columnas, tal y como lo hicimos en el ejercicio pasado, pero también nos pide agrupar las filas por sucursal. Entonces, como yo ahí tengo una serie de totales, vamos a ver primeramente si yo tengo esta tabla y si me voy a datos y me pongo a agrupar y le digo autoesquema, vamos a darle primeramente el autoesquema a ver si me lo pone como yo lo necesito. Es decir, como yo aquí tengo esta suma, que es la suma de estos campos, aquí me lo puede agrupar bien perfectamente porque va a detectar que esto es una sumatoria de estos campos, entonces me va a agrupar ingresos igual egresos. Pero aquí lo interesante sería ver si también me hace los grupos de los renglones en base a la sumatoria que hay en cada de estos renglones de los datos anteriores. Entonces, primeramente lo vamos a probar con agrupar y autoesquema. Vamos a estar aquí en la tabla, agrupar y autoesquema. Y vamos a ver qué es lo que hizo, a ver si era lo que estábamos pensando. Fíjense bien, primeramente tengo aquí un mayor nivel de detalle, porque esto está en el total de ingresos y yo lo puedo ocultar y mostrar perfectamente, ¿sí? Para mostrar únicamente el total de ingresos de cada una de las personas. Igual lo que es el total de deducciones, lo puedo ver. Y si me interesa ver únicamente el total a pagar, sin mostrar el total de ingresos y sin mostrar el total de deducciones, pues yo le doy clic aquí arriba y lo oculto. Y veo únicamente el total a pagar. Entonces veo que este autoesquema, al menos en la parte de columnas, me funcionó adecuadamente. Ahora voy a ver si me lo agrupó las filas o los renglones en base a la sucursal. Entonces cierro aquí el centro,
cierro jardines y cierro lomas. Y ahí lo tengo. Ahí lo tengo agrupado. Igual también lo puedo agrupar por columnas. Y aquí tengo el total de ingresos de la sucursal centro, el total de ingresos de jardines, de lomas, pero también su total de deducciones y el total a pagar por cada una de las sucursales, utilizando lo que es el autoesquema. Yo lo pude haber hecho manualmente, pero al tener funciones que agrupan esos datos o que de alguna forma es el resumen de esos datos, pues puedo utilizar la opción de autoesquema. Si esta opción de autoesquema no me hubiera funcionado como yo lo visualizaba o como yo lo quería, pues lo pudiera haber hecho manualmente. Pero como tenía la seguridad de que estaban bien establecidas las fórmulas y esas fórmulas me agrupan datos o me resumen datos, pues entonces, en este caso, la opción de autoesquema salió perfecto. Nos salió tal y como queríamos mostrar. Muy bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? No, profe. Ok. Profe, yo me perdí poquito. Es que me distraje buscando el documento. El total de ingresos y total de deducciones, usted lo calculó, ¿verdad? Sí, de hecho ya venía calculado desde que les pasé el archivo. Déjame deshago todo lo que hice. Sí, ese total ya venía calculado anteriormente. Caray, bueno, ya me pasé. Y ahí está. Aquí está como lo teníamos originalmente. De hecho, cualquiera de las columnas que usted vea, bueno, estos son los ejercicios que ya habíamos hecho anteriormente de subtotales. Si vemos el 6 o el 7, vemos que aquí la suma, bueno, vamos a pasar al 6 que no se le hizo ahorita nada. Aquí en el 6 vemos que el total de ingresos ya estaba hecho aquí la suma, y esta suma es estos datos de aquí. Primeramente tenemos un salario base que son 16,400. Luego tenemos aquí un crédito del salario que es un cálculo del 5% por este salario. Igual la despensa es un cálculo del 7% por este salario, la puntualidad y asistencia que es un 3% de este salario. Ahora, este total de ingresos es, si yo le doy aquí F2, pues veo que es la suma de estas 4 columnas. Le voy a dar escape para salirme de ahí. En total las deducciones es algo parecido. Si yo le doy F2, veo que este total de deducciones es la suma de la columna K, L, M y N, es decir, la suma del ISR, IMSS, Fondo para el Retiro y cuota sindical. Entonces, esto ya estaba, desde que les pasé la tabla, ya estaba ese cálculo. Pero para poder hacer el ejercicio 7, que nos pedían generar el esquema en el cual teníamos que agrupar los datos de los ingresos y deducciones, y aparte la nómina por cada sucursal, pero para poder hacer eso por sucursal necesitábamos forzosamente, yo lo pudiera, por ejemplo, si no existiera este dato que insertamos ahí, del total del centro, con la suma, si yo le hubiera puesto autoesquema, me hubiera agrupado únicamente las columnas y no las filas. ¿Por qué las filas no las hubiera agrupado? Porque no encontraría una función que agrupe o que resume un conjunto de datos. Porque, por ejemplo, aquí la función suma, si yo le doy aquí F2 para ver qué es lo que está sumando, pues me dice que está sumando todos estos. Y en cada renglón es exactamente lo mismo. ¿Sí?
Esta me agrupa todos estos datos, esta columna me agrupa estos datos, y así sucesivamente. Por eso, al ponerle el autoesquema, me detecta que puede agrupar este conjunto de columnas en base a esta suma. Y lo puede agrupar estas columnas en base a esta suma. ¿Sí? Y los renglones estos de aquí los puede agrupar en base a la suma que estamos realizando cuando insertamos este total centro. Si no hubiera existido esta fila del total centro y la de total jardines y total lomas, no se hubiera, al generar el autoesquema, nada más me hubiera agrupado las columnas y no las filas. Pero vamos a suponer, voy a quitarle aquí le voy a quitar eso. Voy a ir aquí a agrupar y le voy a poner desagrupar y borrar esquema. Voy a quitar, borrar esquema. Ahí está. Así es como lo teníamos originalmente. Si yo quito esta celda que inserté, la de total centro, la voy a borrar. Le voy a quitar esta fila que insertamos también, la voy a borrar. Eliminar. Y le voy a quitar esta de acá. La voy a eliminar. Si yo estoy aquí en la tabla, me voy a datos, le pongo agrupar y le pongo autoesquema, sí me genera el autoesquema, pero únicamente de las columnas. ¿Por qué? Porque en las columnas sí tengo un campo que me haga la sumatoria de 2 o más columnas, ¿sí? Que son las que se están agrupando. Por eso yo le tuve que poner esa sumatoria. Pero si quizás no me interese la suma por sucursal, pero quiero agruparlos, pues a lo mejor yo le puedo decir que vamos a ver si lo podemos hacer, que todas estas celdas, hasta que todas las del centro, si yo le pongo, por ejemplo, aquí agrupar y le digo que por filas, pues a lo mejor lo puedo, sí lo puedo hacer, por ejemplo, centro, pero me lo agrupa todo y no hay una que me ponga el resumen que me diga que ese es el centro. ¿Sí? Entonces, por eso yo le tuve que poner, insertar unas fila después de que finalizaba cada sucursal para calcular la sumatoria de esa sucursal, pero a nivel de renglones. A ver, no sé si me expliqué o a lo mejor ya lo rebrujé más. Sí, profe, ya lo pude hacer. Okay. Muchas gracias. Bueno, le voy a poner desagrupar y le voy a poner borrar esquema. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta sobre este tema? Bueno, pues parece que no, ¿verdad? Bueno, entonces hemos visto dos características de Excel que nos sirven para el análisis de los datos. Esto de el autoesquema o la agrupación de datos y lo que vimos la semana pasada de subtotales. Pero en el caso de los subtotales, pues primeramente tenemos que ordenar. Si queremos hacer cálculos de subtotales anidados, tenemos que hacer un proceso de ordenamiento de las filas. Pero en ocasiones será ya cuando estamos haciendo análisis de datos, a lo mejor nos interesa poner un reporte primeramente en filas, luego en columnas, cambiarle un poco la estructura y tenemos que hacerlo en forma rápida. Y esto de los subtotales quizás no se preste mucho para poder personalizar un reporte donde estemos resumiendo datos. Por lo tanto, existe lo que son las tablas dinámicas.
¿Qué son esas tablas dinámicas? Muy bien, voy a cerrar este ejercicio. Y vamos a abrir, ¿cuál abrimos? Vamos a cerrar este ejercicio. Ya ustedes le ponen guardar o no guardar, según como quieran. No me acuerdo qué hice. Y vamos a abrir el archivo que habíamos trabajado anteriormente del Titanic. Vamos a abrirle ese archivo del Titanic para ver el concepto de tablas dinámicas. Y luego hacemos otros ejercicios ahí con la base de datos del COVID. Muy bien, entonces tenemos esta base de datos que ya le hemos trabajado anteriormente. La base de datos. Ah, sí, claro. Yo ya lo abrí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a trabajar con esa base de datos del COVID, perdón, del Titanic, y luego la del COVID. Primero vamos a trabajar con esta del Titanic para ver algunos conceptos. Y luego ya trabajamos con la del COVID, porque como la del COVID está muy extensa, pues en veces se va a tardar en hacer algunas cosas. Entonces, primero vemos algunos conceptos con esta base de datos que está más chiquita del Titanic, y luego ya vemos con la del COVID. Entonces, recordando, tenemos un campo para lo que es la clase, si viajaban en primera clase, segunda clase o tercera clase. Un campo para indicar si sobrevivió o no sobrevivió la persona, el nombre de la persona, el sexo, la edad, cuántos hermanos tiene, los padres, el número del ticket, la tarifa que pagó o la cantidad que pagó por el boleto, el número de cabina, la inicial de donde embarcó, el número del bote de las personas que alcanzaron a subirse en un bote. ¿Sí? Por ejemplo, aquí esta persona, Duff Gordon, pues viajaba en el bote 1, estas personas de acá en el bote 2, en el bote 3 y así sucesivamente. Y bueno, lo que era el destino. Entonces tenemos esa base de datos y vamos a trabajar con tablas dinámicas que nos van a permitir generar reportes de resumen en forma muy rápida y también en forma rápida cambiar la forma en que vamos a ver o visualizar ese resumen de los datos, ya sea por renglones, por columnas, y podemos estar jugando ahí con las variables de nuestra tabla o nuestra base de datos. Entonces, seleccionando cualquier celda de nuestra base de datos, nos vamos al menú en Insertar, y ahí en Insertar le vamos a poner tabla dinámica. Antes de iniciar, bueno, le voy a dar aquí cancelar. Cualquier base de datos que estemos trabajando, es muy importante que no tengamos un renglón vacío entre los datos o una columna vacía. De hecho, a ver, aquí tengo, bueno, voy a abrir nuevamente, ¿dónde está el archivo que estábamos trabajando ahorita? Por ejemplo, de subtotales que veníamos trabajando ahorita. No sé si se hayan dado cuenta. Por aquí, por aquí hay un renglón entre estos datos de acá arriba y estos datos de acá abajo. Pero hay un renglón, un pequeñito renglón que los separa. Eso es con la finalidad de que esto sea una tabla de datos y que esto me lo reconozca como una sola tabla de datos. ¿Sí? Y que esa tabla de datos tiene como títulos cada columna, trabajador, sucursal, departamento, puesto, salario, etcétera, etcétera.
Si no existiera este renglón que me separa esos datos, yo tendría como títulos de la columna datos generales del trabajador, ingresos y deducciones. Y estos datos que yo tengo aquí como informativos ya serían como parte de los datos, no como nombres de columnas. Entonces siempre va a ser muy importante que en una tabla o en una base de datos tengamos la primer fila con los nombres de cada columna, o lo que serían mis nombres de variables, ¿sí? Pero es muy importante que no tengamos renglones vacíos o columnas vacías entre los datos. Porque, por ejemplo, si yo voy a insertar nada más a modo de ejemplo, si yo inserto aquí una columna, por ejemplo, y queda esta columna de vacía, y yo quiero aquí insertar una tabla dinámica, vean cómo me detecta únicamente como tabla las columnas A, B y C. ¿Por qué? Por este espacio en blanco. ¿Sí? Entonces, por eso siempre va a ser importante que no tenga alguna columna intermedia en blanco, porque eso, cuando yo quiera seleccionar una tabla o quiera trabajar con esa tabla, no me la va a detectar como una sola tabla. Muy bien, entonces debemos de tener todos los datos capturados. Bien, entonces mencionamos insertar, tabla dinámica, y vemos que aquí se abre una serie de opciones. Aquí me detecta cuál es el rango de esa tabla que quiero analizar. Analiza y ve que todo esto es una tabla, un conjunto de datos. ¿Por qué? Porque no hay espacios vacíos entre ellos. Puede ser que en un renglón yo tenga 3, 4, 5 columnas vacías, pero las demás columnas que sí tengan datos, ¿sí? Pero no debo tener completamente toda una fila vacía o completamente toda una columna vacía, porque luego no me lo detecta como una tabla, como una sola tabla. Ahora, lo siguiente que me dice es, ¿dónde vas a poner la tabla dinámica? ¿En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo que ya existe? En esta ocasión, en este ejemplo, le vamos a poner una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Y déjenme lo doy aquí en Zoom. Y vemos que aquí nos aparece, dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Aquí me va a aparecer los campos de la tabla dinámica. Estos son todos los nombres de mis campos o mis nombres de variables, es decir, los nombres que tiene cada columna. Y luego veo que tengo aquí 4 recuadritos donde debo de arrastrar esos campos para poderlo mostrar en mi tabla de resumen a modo de columnas, de filas, aquí una sumatoria de valores y un filtro. Esto será como una especie de asistente o una hoja de ayuda en el cual yo pueda estar trabajando. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ver unos ejemplos parecidos a lo que hicimos con subtotales de la semana pasada. Yo quiero, por ejemplo, saber cuántos iban en primera clase, segunda clase y tercera clase. Entonces, como a mí me interesa analizar lo que pasó en cada una de las clases, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es, veo aquí el campo de la clase, que es PC Class, y lo voy a arrastrar, le doy clic, y sin soltar el clic del izquierdo del ratón, lo arrastro y lo pongo a filas. Y una vez que lo tengo aquí en filas, veo que aquí me aparecen etiquetas de fila 1, 2 y 3. Es decir, que de esos, ¿cuántos registros tenemos aquí? A ver, voy a poner el control flecha hacia abajo. De esos 1309 registros, me dice que
De 1309 registros, nada más tengo 3 valores únicos, que es el 1, el 2 y el 3. Entonces yo sé que el 1 es primera clase, segunda clase, tercera clase. De hecho, a lo mejor, al igual que en la semana pasada, le podemos poner, a ver, déjenme, voy a arrastrar nuevamente la clase y lo voy a poner aquí arriba, es decir, para borrarlo de aquí de filas. A lo mejor para que quede un poquito más entendido, voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada. Aquí en la columna A, voy a seleccionar todos los registros de la columna A y le voy a poner buscar y seleccionar, le voy a reemplazar y voy a buscar todos los unos y que me ponga, por ejemplo, primera clase. Primera clase, le pongo reemplazar todos y luego que me reemplace el 2 y que le ponga segunda clase. Ah, clase ya estaba. Segunda clase, le pongo reemplazar todos y le voy a poner que el 3 me lo reemplace por tercera clase. Le pongo reemplazar todos y ya está. Y quizás hago lo mismo con Survival. Voy a buscar, voy a reemplazar. Y habíamos dicho que el 1, ¿qué significaba el 1 y el 0? De ahí no me acuerdo. Sobrevivió y no sobrevivió. Ok, pero el 0 es que no sobrevivió. 0 no sobrevivió, entonces le voy a decir que de survival de aquí el 0, le voy a poner no sobrevivió. Puedo reemplazar todos. Y el 1 que me lo ponga como sobrevivió. Y le pongo reemplazar todos. Ahí está. Bueno, entonces ya reemplacé ahí mi base de datos. Entonces, háganlo por favor. Vamos a hacer ese reemplazo de valores. Y una vez que hayamos reemplazado esos valores, me voy otra vez aquí a la hoja 1, donde está mi tabla dinámica, y voy a arrastrar nuevamente la clase aquí en la sección que dice filas. Ah, caray, me sigue apareciendo 1, 2 y 3. ¿Qué pasó? Y a ver, voy aquí a analizar, le voy a poner actualizar todo. Ahí está. Si no les aparece actualizado los datos, una vez que esté seleccionado aquí, le damos en analizar y actualizar todo para que me actualice los datos. Porque la tabla dinámica me estaba agarrando los datos anteriores, donde tenía 1, 2 y 3. Ya estamos todos en este punto, primera clase, segunda clase, tercera clase. Sí. Muy bien. Yo le puedo poner, según como yo quiera el reporte, lo puedo poner en filas o lo puedo poner en columnas. Y aquí vemos la diferencia. Pues aquí está primera clase, segunda clase, tercera clase. Entonces yo puedo estar jugando en mi reporte de esta forma. ¿Cómo quiero presentar mis datos resumidos? Y esto es la parte donde decimos que es algo dinámico. Enseguida, al igual que lo hicimos la vez pasada, que estábamos contando, sabemos que en nuestra base de datos hay algunos campos que están vacíos, como lo vimos en el caso de subtotales, como es este del destino,
Si yo utilizo este campo para calcular, por ejemplo, cuántos había en primera clase, no me va a servir, porque no me va a tomar en cuenta los nulos. Entonces, la vez pasada decidimos utilizar la columna del nombre, porque todos tienen nombre. Entonces, aquí también vamos a utilizar el nombre. Entonces, el nombre, si yo quiero, bueno, si yo pongo aquí el nombre, le doy doble clic, me pone todos los que iban en primera clase y veo que al lado izquierdo se pone un botoncito con un menos, al igual es para ocultar y mostrar detalle. Pero esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces, si yo no quiero la clase aquí en filas, lo voy a arrastrar hacia acá, hacia la lista de campos, y lo voy a arrastrar hacia valores, porque yo no quiero que me describa los nombres de los que iban en primera clase y los que iban en segunda, sino yo quiero que me los cuente. Y ahí tengo ya lo que es la cuenta. Como es un campo de tipo texto, de una cadena de texto el nombre, pues obviamente no se puede usar una suma. Entonces, por default, me pone lo que es contar los registros que tengan un campo o que tengan algún dato de tipo texto o de cualquier tipo, pero que tengan algún dato capturado. Si en vez del nombre, voy a quitar aquí el nombre, yo hubiera puesto, por ejemplo, la edad. Bueno, también me pone la cuenta. La edad, si debería haber puesto la suma, porque es un campo numérico, pero a lo mejor no lo está tomando como numérico. Pero bueno, voy a quitar de aquí la edad y voy a dejar el nombre. Veo pues que aquí rápidamente, únicamente arrastrando campos, sin necesidad de, como vimos la semana pasada, de subtotales, que tenía que a lo mejor primeramente ordenar los datos y después de ordenar le tenía que indicar, pues yo simplemente aquí voy arrastrando campos y le digo cómo los quiero mostrar. Por ejemplo, si ahorita tenemos lo que es la clase en filas, yo lo puedo arrastrar a lo mejor en columnas y aquí está el resultado en columnas. En primera clase son 323, segunda 277, tercera 709, por lo cual me da un total de 1309. Pero si no me gusta ver este reporte en columnas, pues simplemente lo arrastro aquí en las filas y tiene una mejor vista, una mejor apariencia, al menos para lo que estoy haciendo hasta este momento. Y de aquí su nombre de tabla dinámica, porque yo la puedo ir construyendo en forma dinámica, simplemente arrastrando los campos o las variables a estas secciones donde yo tengo filtros, columnas, filas y valores. Vemos que además hay aquí otra herramienta, otro recuadro que dice filtros, en el cual yo puedo filtrar datos. Por ejemplo, yo quiero hacer un filtro, quiero saber de estos, quiero filtrar por los que sobrevivieron o no sobrevivieron. Entonces yo busco el campo Survivor, lo pongo en filtros, ¿sí? Y al arrastrarlo aquí en filtros, veo que en la parte superior, en el primer renglón, tengo aquí en la columna A, primer renglón, Survivor, y enseguida lo que es la lista del filtro. Veo que no me aparece el filtro o no me aparece la columna si sobrevivió. Aquí no aparece, ¿sí? Pero tengo aquí en la parte superior lo que va a ser el filtro. En este caso, o aquí en este momento me está mostrando todos los que sobrevivieron. Pero aquí en esta lista desplegable yo puedo indicarle cuál va a ser el filtro. Es decir, a lo mejor yo quiero que me dé únicamente los que sobrevivieron. Entonces selecciono sobrevivió, le doy a aceptar
y me dice que en primera clase hubo 200, en segunda 119, tercera clase 181, que sobrevivieron, dando un total general de 500 personas que sobrevivieron. Si yo quiero cambiar ese filtro y le digo que los que no sobrevivieron, le pongo aceptar y veo que aquí el número pues aumenta. Los que no sobrevivieron son 809, de los cuales 528 son de tercera clase, 158 de segunda y 123 de primera clase. En este caso, pues tenemos únicamente dos valores. Voy a quitar el filtro aquí de Survivor. Veo que también aquí en las etiquetas de fila veo también que hay una lista desplegable y esa lista desplegable por default me muestra todas las clases y está seleccionado la opción seleccionar todo. Si yo quiero filtrar los datos, a lo mejor yo quiero únicamente los de segunda clase, pues pongo segunda clase y le doy a aceptar y me muestra únicamente segunda clase. Pero si lo que quiero es mostrar todo, pues mejor le pongo aquí en seleccionar todo. Muy bien. Mencionamos que es una tabla dinámica porque dinámicamente la podemos ir construyendo en base a nuestras necesidades, simplemente arrastrando campos en las áreas correspondientes de filtros, columnas, filas y valores. Ahora, a mí me interesa que me detalle también, aparte de la clase en la que viajaban, quiero que me detalle de qué sexo eran las personas. Ah, bueno, pues lo puedo hacer. Voy a arrastrar el sexo y lo voy a poner aquí en columnas. Y veo que rápidamente en mi reporte tengo en primera clase del sexo femenino eran 144 y 179 del sexo masculino, dando un total de 323. En segunda clase eran 106 del sexo femenino, 171 masculino, dando un total de 277. Y en tercera clase, 219 femenino y 493 del sexo masculino, dando un total de 709. Y como mencionábamos ahorita, yo lo puedo arrastrar. A lo mejor no me interesa ponerlo en columnas, me interesa ponerlo también en filas para verlo de esta forma. En primera clase se engloba, bueno, en primera clase en total son 323, de los cuales 144 son del sexo femenino, 179 masculino. Entonces yo veo que fácilmente puedo ir construyendo mi tabla dinámicamente, simplemente arrastrando campos a filas, columnas y sumar o hacer una, pues hacer alguna operación con esos datos. Como en este caso, estamos sacando el detalle de cada una de las clases y dentro de cada clase de qué sexo eran cada una de las personas. Igual lo puedo hacer, por ejemplo, voy a arrastrar la clase. La primera vez habíamos visto que la clase en filas y el sexo en columnas, pero igual lo puedo invertir, a lo mejor el sexo en las filas y la clase en columnas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el sexo femenino, 144 iban en primera clase, 106 en segunda clase, 216 en tercera clase. En total, 466 del sexo femenino. Y del sexo masculino, en primera clase, 179, 171 en segunda clase, 493 en tercera clase. Entonces, yo puedo ir jugando, arrastrando los campos a columnas o a renglones y ver cómo
se presentan mejor mis datos. Bien, ¿preguntas hasta este momento? No, ninguna. ¿Todo bien? Bueno, y así como en este caso estamos trabajando, ¿dónde? Yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, si le damos en la edad y le ponemos agregar etiquetas de fila, ¿qué información nos da ahí? Es que da muchos números, pero no logro entender qué A ver, representan. si arrastramos la edad, ¿a dónde? Filas. A filas. Ok, me dice que del sexo femenino una persona tenía .1667. Vamos a suponer que a lo mejor sea la parte proporcional, digamos que sea un mes. Este de .75 probablemente se refiere a que tenga, ¿qué será? Como el 75%, como 9 meses. Este casi a lo mejor completa el año. Y luego aquí, a partir de aquí, un año. Y luego, de 2 años, uno viajaba en primera clase, otro en segunda clase y 5 en tercera clase, dando un total de 7 personas que tienen 2 años. Entonces, este es del sexo femenino. Entonces, 1, 2, 3, 4 y así por cada uno de los años. 14 años, 14.5 años. Hay algunos que pues así vienen como por decimales, pero esa sería la información que nos está dando. Por ejemplo, de 76 años, uno viajaba en primera clase y nada más. De 63 años, 2 en primera clase, ninguno en segunda y 3 en tercera, dándome un total de 3. Y luego vuelve a hacer ahora la clasificación por el sexo masculino. Estos son bebés de menos de un año, que me imagino que es, no sé, la parte proporcional en meses. Y luego ya 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y así sucesivamente, hasta llegar al valor máximo que sería en este caso de 80 años, pues nada más había una persona que iba en primera clase. Muy bien. Gracias, profe. Es que no me había dado cuenta que la edad la daban con decimales. Por eso me confundí. Sí, son poquitos casos, sí está medio confuso, o sea, no sé cómo lo hicieron para calcular, o a lo mejor dividieron un mes entre 12 para calcular eso, pero bueno, así vienen esos poquitos datos que tienen decimales. Bueno, entonces voy a poner la clase de este lado y el sexo de este lado. Podemos, así como ahorita la compañera Tere, y bueno, también va experimentando qué pasa si voy agregando estas columnas en filas o en columnas, pues podemos ir para poder ver el detalle, podemos quizás agregar el bote. Bueno, voy a poner, por ejemplo, aquí sexo, clase, y que me diga si sobrevivieron, por ejemplo. Fíjense bien. Entonces, aquí ya tengo un resumen.
Primeramente, del sexo femenino, que iban en primera clase, 5 no sobrevivieron, 139 sí sobrevivieron. Dan un total de 144 mujeres que iban en primera clase. Ahora, de segunda clase, 12 no sobrevivieron y 94 sí sobrevivieron. De tercera clase, 110 no sobrevivieron y 106 sobrevivieron. Ahora, del sexo masculino, en primera clase, 118 no sobrevivieron y 61 sobrevivieron. De segunda clase, 146 no sobrevivieron y sobrevivieron 25. Y de tercera clase, 418 no sobrevivieron y 75 sí sobrevivieron. Entonces, aquí ya estamos viendo 3 variables. La variable sexo, la variable clase y la variable de sobrevivencia. Pero aún podemos ir detallando aún más. Pero claro que eso también depende de nuestros datos. Por ejemplo, vamos a poner, queremos saber, veíamos aquí en nuestra base de datos que viene un dato que es el bote, que obviamente a lo mejor no todos lo tienen, porque pues a lo mejor son de los que no alcanzaron a subirse en algún bote. Entonces yo puedo poner, quiero saber quiénes sí alcanzaron a subirse a lo mejor a lo que es el bote. Vamos a poner, por ejemplo, ¿dónde está aquí el bote? Vamos a poner más acá abajo. Bote, vamos a arrastrarlo aquí a filas. Y fíjense bien. Bueno, voy a ocultar aquí la cinta de opciones. Y veo cómo la tabla, pues sí, ya se va creciendo más, ¿verdad? Primeramente, agrupado por sexo, y luego por clase. Y esto que tenemos aquí, si yo pongo el apuntador del mouse, me dice que este es de primera clase. En el bote 1, habían 2 personas que sí sobrevivieron en el bote 1 de primera clase del sexo femenino. Y luego 7 personas que sí sobrevivieron en el bote 2, 13 en el bote 3, 22 en el bote 4, 14 en el bote 5, 18 en el bote 6, 11 en el bote 7 y así sucesivamente. Y luego los de segunda clase, el bote 4, el bote 9, el bote 10 y así. Y luego después vienen los de tercera clase. Pero todo esto es del sexo femenino. Ahora, del sexo masculino aquí están. Y dentro del sexo masculino, primera clase, segunda clase y tercera clase. Entonces, todo esto depende cómo yo quiera ir agrupando mis datos o irlos analizando. Pero una vez que yo estoy viendo eso, bueno, pues si en primera clase, en el bote 1, iban 2 personas, ¿quiénes eran esas 2 personas? Ah, bueno, pues vamos a ver. Entonces yo voy a arrastrar el nombre aquí mismo en las filas y ahí lo tengo. Ahora voy a hacer esto más para acá. Entonces, vemos que Lady Gordon o la señorita Morgan, no sé, ella sobrevivió, ¿sí? Y sobrevivió porque estaba en el bote 1. En el bote 2 veo que son 7 personas y esas 7 personas pues son estas que se están mostrando aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente. Y así podemos ir viendo los datos. Y fíjense aquí, por ejemplo, esta columna de aquí es que no sobrevivió. Fíjense bien, aquí me está dando un dato que 5 personas estaban en alguno de los botes, pero que no sobrevivieron.
¿Quiénes son esas 5 personas que están en alguno de los botes, que son del sexo femenino y que no sobrevivieron? Bueno, pues entonces hay que desplazarme por toda la lista, voy a ver. Y aquí están. Ah, bueno, ahí está, en blanco. Y a ver, alguien más que haya estado en algún bote y que no hayan sobrevivido. Bueno, por aquí están en blanco, son 12 personas. No. Fíjense bien, aquí, este de aquí también no sobrevivió. Y bueno, aquí viene que el bote A, no sé cuál sea el bote A o por qué el bote A, algunos con números, yo con una letra, pero bueno. Entonces aquí hay una persona. Bueno, ese es el del resumen, y aquí me dice, es una persona que en este caso es Elin Gerda Pers o Lindell, la señorita Lindell Edward, que no sobrevivió y que estaba en el bote A. Y así lo puedo estar visualizando. Ahora, si no quiero ver tanto detalle, bueno, pues oculto el detalle de cada uno de ellos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ahí voy viendo nada más cuántos en cada uno de los botes. Y ya si quiero mostrar el detalle para ver quiénes eran esas personas, pues simplemente pues muestro el detalle, ¿verdad? Pero así puedo ir jugando con mi tabla dinámica para realizar un análisis de información. Y a lo mejor ahorita ya empiezo a tener muchos datos, bueno, pues a lo mejor puedo filtrar. A lo mejor, bueno, es que son muchos botes, yo quiero analizar algunos botes en específico. Ah, bueno, voy a arrastrar el bote, lo voy a poner aquí en filtros, y aquí arriba se pone el filtro, está bote, y si se fijan está todos los botes. Entonces le doy clic al filtro, y yo le puedo decir los que iban en el bote 10, y si quiero, como son varios botes, a lo mejor yo quiero ver 2 o 3 botes en específico, le voy a poner aquí, seleccionar varios elementos, y yo quiero ver los que iban en el bote 10, 11 y 12, por ejemplo. Le doy a aceptar. Y ahí está. En el bote 12, pues iban estas personas. Ah, no, perdón. No, son 12 personas en primera clase, 41 de segunda y 6 en tercera. Pero bueno, quiero que me muestre el bote. Aquí debí haber dejado el bote. Así lo dejamos ahí en el filtro. A ver, por aquí va el bote. Lo voy a poner ahí. Sí, así mero. Ya está. Claro que ya empiezo a tener muchas variables, pero si se fijan, puedo analizar detalladamente qué es lo que pasó. Por ejemplo, veo que en primera clase yo estaba filtrando por el bote 10, 11 y 12. En primera clase nada más había personas de primera clase en el bote 10 y 11. En el bote 12 no viajaba pues ninguna persona de primera clase, o que iba en primera clase, ¿verdad? En el Titanic. Igual del sexo masculino, veo que en el bote 10 y el bote 12, pues no había ninguna persona de primera clase. Entonces, fíjense bien cómo tengo aquí, en el detalle de las filas, tengo el sexo, la clase, el bote y el nombre. Pero a lo mejor ya no me gustó así, que a lo mejor yo no quiero que me lo organice primero por el sexo, porque dentro del sexo veo que están las clases, y dentro de las clases están el nombre de los botes. Bueno, los botes en los que se salvaron. A lo mejor me interesa cambiar un poco esta vista. Yo quiero
quiero que primero esté las clases y dentro de las clases el sexo. Entonces, aquí en las filas, pues simplemente arrastro, voy a arrastrar aquí, voy a poner primero la clase. Veo cómo cuando lo arrastro se va poniendo una línea más remarcada de la posición que estoy seleccionando. Entonces voy a poner la clase al inicio, ¿sí? Y luego después de la clase el sexo, y luego el bote y luego el nombre. Entonces así ya tengo primera clase y luego femenino, masculino. Y dentro de femenino, los 3 botes, 10, 11 y 12 de lo que es el filtro, pero y luego después masculino, y luego también 10, 11 y 12 de los botes. Y luego después viene segunda clase, y dentro de segunda clase, organizado por femenino y masculino. Y luego en las columnas, los que no sobrevivieron y los que sí sobrevivieron. Entonces, yo puedo ir detallando y jugando en el aspecto de cómo quiero mostrar los datos de tal forma que sea más entendible o que sea más fácil de explicar qué fue lo que sucedió con los sobrevivientes del Titanic. A lo mejor para analizar, me sirve para analizar, bueno, en el bote 10 y tenía una capacidad de 50 personas, ¿por qué viajaban nada más 10 personas o por qué viajaban 15 personas? Cosas así, ¿verdad? Sacar alguna estadística. Y lo podemos hacer rápidamente con esta herramienta de tablas dinámicas con Excel. Muy bien, chéquenlo. Voy a hacer una pausa de 40 segundos para hacer una llamada así rápidamente. Permítame tantito.
Jóvenes, permítanme un minutito, nada más estoy atendiendo una llamada, nada más que pensé que iba a ser rápido, nada más permítanme un minutito, no se me desesperen. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Bueno, quizás, obviamente, conforme le vamos agregando más variables a nuestro análisis de los datos, pues a lo mejor se va volviendo un poquito más complejo, pero bueno, pues es cuestión de ir viendo cómo lo podemos estructurar. Quizás a lo mejor, a ver si arrastramos el sexo aquí a columnas. Vemos cómo puede quedar mejor. Los que no sobrevivieron, por ejemplo, aquí está masculinas. O puedo poner primeramente el sexo. Es cuestión nada más de ir viendo cómo se va comportando nuestros datos para ver de cuál forma nos queda mejor. Fíjense que a lo mejor cuando estamos haciendo ese análisis de información, pues tenemos que ver cuál es la mejor forma de presentarlo. Entonces, podemos estar jugando con estos datos, irlos arrastrando de diversas formas para ver cuál es la mejor de ellas para mostrar los datos y que podamos explicar cuál es el comportamiento de esos datos o cuáles son las tendencias o algunos patrones en el comportamiento de los datos.
Muy bien, entonces realizamos este pequeño ejemplo, pero bueno, también en este caso estamos sacando algunos datos, como es cuántos fueron. Vemos que aquí en la parte de valores se está usando la función cuenta, pero podemos sacar algunas otras funciones como máximos, como mínimos, promedios y demás. Por ejemplo, vamos aquí voy a quitar todos los campos que pusimos ahorita, todas las variables, voy a quitarlas y vamos a empezar con uno de 0. Voy a quitar esto también de aquí. Y voy a agregar primeramente lo que es la clase a las filas. Y teníamos un campo de tipo numérico que era fare, que era la tarifa que se pagó. Si yo lo arrastro a valores, me saca la cuenta. Pero yo sé que en fare es un campo de tipo numérico. Entonces yo quiero cambiarle la función. Le doy un clic aquí en la lista desplegable y tengo esta opción de configuración de campo de valor. Entonces, en vez de usar la función cuenta o recuento, yo quiero usar la función suma. Y le doy a aceptar. Y aquí yo tengo el total. Déjenme, vamos a ponerle un formato de moneda. Bueno, me faltó aquí también el total. Y estas son las cantidades que habíamos visto la semana pasada, que en primera clase el total de lo que se pagó fueron 28,265 pesos, segunda clase 5,866 y tercera 9,418. Y habíamos mencionado que no es porque fueran más caros los de tercera clase, sino que eran más del doble o casi el doble que de los de segunda clase. Entonces, por cantidad de boletos que se hayan vendido de tercera clase, por eso tenemos un mayor ingreso. Pero así como sacamos la suma, podemos cambiar, poner, por ejemplo, lo que habíamos visto la vez pasada con subtotales. En vez de la suma, puede ser que me interese lo que es el promedio, ¿sí? De lo que es el boleto de cada una de las clases. Entonces, de primera clase tengo que el promedio del costo del boleto se pagaron $87.51, segunda clase $21, tercera clase $13. Entonces, no estamos pues limitados a utilizar la función de contar, sino podemos utilizar diversas funciones de las que existen en Excel, como sacar promedios, algunos valores máximos y mínimos. Como por ejemplo, puede ser que me interese sacar el promedio de las edades. Por ejemplo, yo voy a quitar aquí esta sumatoria y a lo mejor me interesa sacar el promedio de las edades, o en vez del promedio me interesa saber cuál era el mínimo, la edad mínima de la edad, y quiero también la edad máxima. Entonces arrastro nuevamente la edad y le digo que me muestre lo que es el máximo. Y vuelvo a arrastrar nuevamente la edad y le digo que me muestre, a lo mejor también, pues cuál era el promedio. Pero quizás también me interese ver cuál era el mínimo de edad, el máximo y el promedio en cada una de las clases, pero también agruparlo por sexo. Entonces, a lo mejor me interesa poner pues el sexo aquí en las columnas y ya veo ahí mi resumen de los datos. Entonces, vemos que el mínimo de edad, bueno, aquí obviamente, pues ya déjenme, le quito aquí el formato de pesos, porque ya no son pesos, ya es numérico, y como estamos hablando de edades,
salvo por algunas que tienen los que veíamos ahorita de los bebés, pues a lo mejor nada más le dejo un decimal. Veo que el mínimo de edad para cada una de las clases pues son bebés, es decir, de menos de un año, tanto para el sexo femenino como el sexo masculino. Pero en cambio el máximo de la edad, para la edad en tercera clase son 76 años del sexo femenino, 60 de segunda clase y 63 de tercera. Y para el sexo masculino, en primera clase son 80 años, para segunda 70 años y para tercera 74 años. Y así lo vamos viendo por cada una de ellas. Lo vemos aquí los promedios de edad, tanto para el sexo femenino como masculino en primera, segunda y tercera clase. Entonces, ahí ya tengo lo que es un resumen de mis datos. Y esos datos que yo los pueda visualizar. Entonces, con esta herramienta muy fácilmente podemos construir reportes y esos reportes con resúmenes de datos. En este caso, pues son 1300 datos, no es tanto problema, pero ya cuando tengamos millones de datos, pues entonces sí es bastante la ayuda que nos puede dar. Por ejemplo, vamos a hacer, ¿cómo nos podemos agrupar? Vamos a agruparlo por, como lo teníamos anteriormente, voy a poner clase por aquí y luego sexo. Y estos de aquí los voy a quitar, estos ya no me sirven. Voy a poner aquí en valores cuántos. Le voy a quitar este formato porque ya quiero nada más que me diga cuántos son en primera clase por sexo, por género. Le voy a quitar los decimales. Y también que me diga cuántos sobrevivieron, pero que sobrevivieron me lo ponga en columnas. Muy bien. Tengo aquí, fíjense bien, si yo doy un clic fuera de la tabla, pues desaparecen aquí lo que son mis campos de la tabla dinámica para construir esa tabla dinámica. ¿Bien? Y veo que cuando selecciono la tabla dinámica, me aparecen aquí los campos de la tabla dinámica, pero además aquí en el menú me aparece lo que es la opción analizar y la opción diseño. Si yo le vuelvo a dar clic fuera de la tabla, veo que la opción analizar y la opción de diseño desaparecen. Si regreso a la tabla dinámica, pues nuevamente vuelven a aparecer la opción de analizar y la opción de diseño. Primeramente vámonos a la opción de diseño. Ahí en la opción de diseño, como estamos hablando de una tabla dinámica, bueno, pues al hablar de tablas dinámicas sabemos pues que va implícito el hecho de que es una tabla. Y como lo vimos en el primer curso, bueno, los que estuvieron ahí en el primer curso, cuando hablamos de tablas, sabemos que tenemos algunas opciones para darle formato a esa tabla, darle un estilo, ¿sí? Aquí tenemos diversos estilos ya predefinidos. Esos estilos yo se los puedo estar cambiando. Voy a seleccionar, por ejemplo, este estilo, o a lo mejor quizás otro, voy a poner este color azul, ¿sí? Y aquí ya tengo rápidamente definido un estilo a mi tabla. Aparte de lo que son los estilos, le puedo proporcionar algunas otras propiedades a la tabla, como es... a ver, permítame un momento, jóvenes, déjenme nada más.
Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, aparte de estos estilos ya predefinidos, podemos dar algunas otras opciones para cambiar la forma en la cual visualizamos nuestra tabla. Podemos poner los encabezados de fila. Podemos, si se fijan aquí, si yo quito encabezados de fila, si está activo, se ponen con un color de fondo para identificar cuáles son esos encabezados de fila. Igual si pongo este de activo o desactivo, este de encabezados de columna, me permite rápidamente identificar cuáles son esos encabezados para resaltar sobre los datos que se están sumarizando. Igual le puedo poner que las filas estén con bandas, ¿sí? O que las columnas estén con algunas bandas. Entonces, eso es únicamente como opciones de visualización. ¿Cómo puedo presentar esos datos? Y así como tenemos esas opciones, también se puede generar algunas otras como, vámonos aquí al diseño del informe. La vista por default que tenemos ahorita es mostrar en formato compacto, que es este formato que se está visualizando actualmente. Si yo le pongo diseño de informe, mostrar en formato de esquema, fíjense bien cómo cambia. Me voy a ir primeramente a formato compacto. En el formato compacto, para ahorrar lo que son columnas o renglones, dependiendo cómo tenga yo el detalle de mis grupos, en este caso, que el sexo femenino y masculino están agrupados dentro de la clase, aparecen aquí dentro de la clase. Pero si yo en el diseño del informe le pongo mostrar en formato de esquema, vemos cómo se ponen por separado en una nueva columna, pero de tal forma que siga siendo como parte del grupo de primera clase. Al igual, tendrá aquí en el sexo o el género agrupado dentro de la segunda clase. Es decir, es un grupo dentro de otro grupo, ¿sí? Y como lo vimos en el ejemplo anteriores, esos niveles de grupos pueden ir creciendo. En este caso nada más tenemos, por ejemplo, lo que es el sexo dentro de la clase, pero en un ejemplo anterior veíamos que teníamos la clase, el sexo y luego el bote en el que viajaban y demás, ¿sí? Entonces yo puedo ir jugando con todas estas opciones para cambiarle lo que es la forma en que estamos visualizando nuestro reporte. Igual podemos mostrar en formato tabular. Vemos aquí cuál es el primera clase y luego vemos que se sube femenino y masculino. Anteriormente lo teníamos en un renglón por separado, el grupo el grupo principal, que en este caso primera clase. Voy a regresar al anterior. Fíjense bien cómo tengo aquí primera clase y luego con sus datos totales. Pero si yo lo pongo aquí, mostrar en formato tabular, pues a lo mejor, ¿qué es lo que pasa? Que primeramente viene la clase y al final el total de la primera clase. Cuando antes lo teníamos el total en el primer renglón. Pero bueno, son formas diferentes de visualizar los datos. Este de aquí, para mostrarlo, puede ser como que más cómodo, porque yo puedo aquí reducir el campo de visión de los datos, es decir, puedo ocultar el detalle de un grupo que está dentro de otro grupo, ¿sí? Entonces yo tengo aquí primera clase, segunda y tercera clase, puedo dar clic en los botoncitos para ver cuál es la información que está agrupada dentro de ese grupo. Y bueno, este es un diseño más o menos compacto, legible, pero podemos poner que repita todas las etiquetas de los elementos. Quizás estamos saturando de información, porque aquí se repite primera clase, segunda clase, segunda clase.
Entonces, si ya tenemos aquí un título, yo no le veo necesidad de esto, pero quizás haya quien le guste de esta forma. ¿Sí? No repetir etiquetas de elementos, lo podemos quitar. Ahora, filas en blanco. Yo puedo insertar una línea en blanco después de cada elemento, es decir, después de cada grupo puedo insertar una línea en blanco. Vamos a poner esa opción y veo que se agregó esta línea en blanco después de este grupo, una línea en blanco después del grupo de segunda clase y una línea en blanco después del grupo de tercera clase. Vamos en filas en blanco o quitarlas. Ya depende del gusto de cada quien. Muy bien, ¿qué más? Diseño, filas, totales generales. Esto de totales generales, yo puedo desactivar que me calcule los totales generales, como esto de aquí, que yo tengo aquí un total general al final de cada fila. Tengo un total general para segunda clase y su detalle de segunda clase. Y luego tengo un total general. Yo lo puedo desactivar, desactivado para filas y columnas. Y veo nada más únicamente cuántos sobrevivieron y no sobrevivieron. ¿Cuáles son sus datos? ¿Sí? Entonces yo puedo desactivar o activar esos totales. Activado para filas y columnas. Entonces aquí ya lo activo nuevamente para lo que son las filas y para lo que son las columnas. O puedo indicarle, a lo mejor me interesa únicamente que ese total general esté activado solo para las filas. Por lo tanto, me da el total general para esta fila, para esta otra fila, para esta fila, y así por cada una de las filas me da el total. Pero también, a lo mejor me interesa que esté únicamente activado para lo que son las columnas. Es decir, de esta columna de no sobrevivió, que me dé su total general, y para la columna de que sobrevivió, me dé su total general. O simplemente puedo activar todos los totales, tanto para filas como para columnas, y tener un mayor nivel de, no de detalle, porque el detalle sería, pues, toda esta base de datos de 1309 registros, pero sí tener un mayor control de saber cada una de las cantidades de datos que estamos visualizando. Y bueno, por último, antes de irnos a la pausa, yo tengo aquí una serie de valores. Tengo cuántos sobrevivieron del sexo femenino de primera clase, que son 5. ¿Cuántos no sobrevivieron? ¿Cuántos sobrevivieron del sexo femenino primera clase? Y así por cada una de los géneros en cada una de las clases. Tengo el total en número. Muchas veces será de utilidad saber qué porcentaje representa esas cantidades, esos valores. Si estamos en un trabajo, por ejemplo, de investigación, será muy común ver qué porcentaje representan esos valores. En vez de ver las cantidades, así en números secos, ver el porcentaje que representan esos valores. Por lo tanto, ¿cómo lo puedo hacer? Muy fácil, simplemente le doy clic con el botón derecho y le vamos a poner, mostrar valores como, se fijan, está por default sin cálculo, pero le vamos a poner porcentaje del total general. Y en ese porcentaje del total general me dice, bueno, entonces yo tengo que de la primera clase,
el 9.4% no sobrevivió. Y de primera clase, el 15.28% sí sobrevivieron. ¿Sí? Y de segunda clase, el 12% no sobrevivió y el 9% sí sobrevivió. De tercera clase, el 40% no sobrevivió y el 13% sí sobrevivió, dando ese total del 100%. Ahora, estos subtotales también vemos que lo que representa, por ejemplo, aquí en tercera clase, vamos a ver, del sexo femenino, el 8.4% no sobrevivió y el 8.10% sí sobrevivió, de femenino de tercera clase. Y masculino de tercera clase, el 31.93%, es decir, casi el 32% no sobrevivió. Y el 5% sí sobrevivió. Ahora, en su conjunto, del sexo de tercera clase, independientemente del sexo, pues el 40% no sobrevivió. ¿Sí? Independientemente del sexo, ¿verdad? Que sería la suma del 31, este porcentaje más este porcentaje. Ahora, todos estos porcentajes lo vemos cuánto me representa en función del total general, es decir, del 100%. Pero yo puedo calcular esos porcentajes de diversas formas. A lo mejor me interesa saber, vamos a darle clic con el botón derecho nuevamente, mostrar valores como, y porcentaje del total de columnas. Es decir, que me dé el porcentaje del total de la columna, de los que no sobrevivieron. De los que no sobrevivieron, el 65% era de tercera clase, 19% segunda clase y el 15% primera clase, los que no sobrevivieron. Y estos tres porcentajes me da el 100% de los que no sobrevivieron. De los que sí sobrevivieron, en primera clase sobrevivió el 40%, 23% el segunda clase y 36% tercera clase. ¿Sí? Y esto me da ese 100%. Entonces, yo puedo visualizar los datos en función de cómo los necesite. Y es muy rápido hacer este resumen de datos que tenemos de 1.309 registros, mostrarlos a través de una tabla dinámica y mostrarlos en formatos de valores o en formatos de porcentajes. Igual lo puedo hacer en las filas. Y aquí en las filas veo también, por ejemplo, de primera clase, el 61% sobrevivió y el 38% no sobrevivió. Y luego ya desglosado por género. De segunda clase, 57% no sobrevivió y el 42% sí sobrevivió. Y aquí lo vemos ya desglosado por clase. Y, digo, por género, perdón. Y luego después veo que de tercera clase el 74% no sobrevivió y el 25% sí sobrevivió para que me dé ese 100% de la tercera clase. Y aquí lo tenemos ya dentro de la tercera clase desglosado por género. Entonces, de esta forma es muy fácil, muy rápido, muy cómodo realizar un análisis de los datos. Y esto lo podemos usar para analizar datos estadísticos, como puede ser, por ejemplo, analizar las ventas, analizar, por ejemplo, inventarios para ver la rotación de algunos productos, o, por ejemplo, analizar algún tema de investigación y demás, ¿sí? Y es muy fácil y rápido poderlo realizar utilizando esta herramienta de tablas dinámicas de Excel. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? No. No, profe. Bueno, entonces, pues si no hay preguntas, pues vamos a hacer esa pequeña pausa para estirar las piernas, relajarnos un poquito, tomar café, o lo que queramos hacer. Y volvemos en 15 minutos, son las, a ver, ¿qué horas son? Oh,
12 con 3 minutos y 15, 12, 18, 12, 19 más o menos. Entonces, si no hay algún comentario ahorita, entonces regresamos en 15 minutos. 20, profe, 20. Bueno, a las 12:20. Sí, nos vemos a las 12:20, jóvenes. Muy bien, profe. Ok, profe.